Algo que voy a hacer esta noche es, y a mí me gusta mucho hacer comparaciones, es que vamos a ver cómo 5 cosmovisiones, las más grandes que existen, ven el tema del sufrimiento y cómo responden a ella. Verá, no nos hace duda, solamente prendemos la televisión y siempre hay una noticia nueva, cuando no es un tema de... Los aviones casi no se caen, pero siguen sucediendo. Bueno, el tema de Boeing ahora con los aviones MAX esos. La pobreza que vemos, salimos a la calle con miedo, aún siendo cristianos, sabemos que Dios nos cuida, pero salimos con miedo a la calle porque no sabemos quién nos va a hacer algún daño. Las enfermedades que enfrentamos. Omar hablaba ahorita y pedía oración, como yo mismo, mi esposa ayer salía de una cirugía, nada complicado, pero verle que le están inyectando, ¿verdad? Yo soy un hombre valiente, pero me pongo yo nervioso como si fuera conmigo. O sea, la realidad de que hay dolor, de que hay sufrimiento, de que los años van pasando y nos vamos a ir poniendo peor. Sharon Dix dice en uno de sus libros, el dolor, el sufrimiento y el mal son realidades indiscutibles y presentan la crítica más aguda contra la existencia de Dios. De hecho, se dice que la principal razón por la que personas rechazan el Evangelio de Jesucristo es por este tema. No le cabe cómo un Dios bueno, que todo lo controla, permite sufrimiento y dolor en su universo. Ahora, como yo le decía ahorita, bueno, la misma Sharon en un momento dice que nuestra perspectiva del sufrimiento va a depender mucho de cómo nosotros veamos el mundo. Por eso hablaba de cosmovisión ahorita. Cosmovisión, visión del mundo, cómo interpretamos la vida. Yo usé esa cita en una enseñanza pasada y la vuelvo a poner ahora porque de verdad que me encanta. Y es que Os Guinness dice que el contraste es la madre de la claridad. Una de las formas que yo uso cuando mis hijos vienen con preguntas es tratar de llevarle a la consecuencia lógica de lo que me están preguntando, de lo que ven en el mundo. Y una de las mejores maneras es comparar diferentes alternativas. Y como le decía, la idea de esta noche es, vamos a agarrar 5 cosmovisiones y de manera simple, sin entrar muy profundo en ellas, vamos a ver cómo responden a ese tema del sufrimiento y el dolor. La primera cosmovisión es el ateísmo. Y lo definíamos un poco de esto en una clase anterior, pero vamos a repetirlo aquí. El ateísmo, que viene del griego a, sin, y theos, Dios, se define como la ausencia de creencia en dioses y en lo sobrenatural. Se hizo fuerte en la Francia revolucionaria cuando la clase media rechazó la opresiva religión del Estado y se convirtió en una creencia sostenida en el siglo XIX. Hoy en día existen entre 500 y 750 millones de ateos en el mundo. Una razón clave de por qué los ateos no creen en Dios es la misma existencia del mal. Si Dios fuera real, haría algo al respecto. Dado que no lo hace, entonces, o bien es cierto que Dios no existe, o bien es altamente improbable. ¿Cómo el ateísmo, entonces, responde al tema del sufrimiento y el dolor? Básicamente, aunque lo vamos a leer aquí, como nosotros somos una consecuencia, ¿verdad?, de una explosión que se ha dado, no hay un ser que nos ha creado con un diseño y un propósito, el mundo es lo que debería ser, básicamente. Richard Dawkins, que es uno de los ateos más reconocidos ahora mismo y se le considera parte de los nuevos ateos, y se le llama nuevos ateos porque son bien agresivos. O sea, uno puede conocer personas ateas que no creen en Dios, pero tú no lo ves como con esa intensidad de aplastarte. Él es de este grupo nuevo ateo que insulta aún a los cristianos. Él dice sobre el mal y el sufrimiento, así son las cosas. El mundo en el que vivimos es un mundo de dolor. Y dice en su libro, El río del Edén, en un universo de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, alguna gente va a resultar herida, otra será afortunada y no encontraremos ninguna moraleja o razón en ello, tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene exactamente las propiedades que podríamos esperar si en el fondo no hubiera ningún diseño, ningún propósito, ni bien ni mal. Solo indiferencia ciega y despiadada. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es y bailamos al ritmo de la música. O sea, básicamente, eso es lo que hay. Si tú estás sufriendo, eso es lo que te tocó. El tema es que esos ateos pueden definir bastante bien y quizás, ¿verdad?, muy lógico su explicación, pero no nos quita el dolor, no nos quita el sufrimiento, ni nos da esperanza. Hay un señor que se llama Stephen Fry, a mi esposa no le gusta que yo use mucho esta cita, pero en una entrevista que le hicieron en la radio, él dijo lo siguiente: cáncer de huesos en los niños. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo en que hay tanta miseria que no es nuestra culpa? No está bien, está total y absolutamente mal.
¿Por qué debo respetar a un Dios estúpido, caprichoso y mezquino que crea un mundo tan repleto de injusticia y dolor? Él usa palabras fuertes, pero son palabras que están públicas. Y ellos son gente que vienen y nos hablan. Y nosotros como cristianos no podemos temer a que venga una gente y nos haga un comentario así. Ahora, el tema de él, de Stephen Fry, y el tema que tiene Dawkins, es que ellos están definiendo el mal tomando como base de que hay un bien. O sea, ellos no tienen una base para sustentar su moralidad. O sea, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo definen los ateos el mal que aborrecen? En otras palabras, ¿cómo puede uno establecer valores morales, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, sin Dios? O sea, y de hecho, ¿cuál es el propósito de la vida si Dios no existe? O sea, suena muy bonito, tú eres muy inteligente, muy científico, pero al final de cuentas, dame tu definición de bien. Porque si tú me estás hablando que la maldad existe, y tú entiendes que Dios no existe porque la maldad existe, entonces, ¿cuál es tu base para definir el bien? Decíamos en una sesión anterior de que los ateos no tienen, si te vas profundo a lo que ellos creen, realmente una base para ellos basar su moralidad. No estamos diciendo que los ateos son inmorales necesariamente, pudieran tener hasta mayor moralidad que muchos cristianos que uno conoce, pero no hay una base para ellos definir el bien o el mal. Ravi Zacharias menciona que en una conferencia que él estaba dando, miren lo que le sucede, lo voy a leer. Él dice, nada más terminar una de mis conferencias, el estudiante se levantó de su asiento y soltó, bastante enfadado, hay demasiado mal en este mundo, por lo tanto no puede haber un Dios. Le pedí que permaneciera en pie y que me respondiera unas cuantas preguntas y le dije, si existiese el mal, ¿no está dando por hecho que existe el bien? Él esperó un momento, reflexionó y dijo, supongo que sí. Si existe el bien, le respondí, debe haber una ley moral que nos sirva para diferenciar entre el bien y el mal. Cuando dices que existe el mal, ¿no estás admitiendo que existe el bien? Cuando aceptas la existencia de la bondad, debe haber una ley moral en base a la cual diferenciar entre el bien y el mal. Pero cuando aceptas una ley moral, no queda más remedio que aceptar la existencia de un legislador moral. Eso, sin embargo, es lo que estás intentando refutar y no comprobar. Porque si no existe un legislador moral, no existe ley moral. Si no existe ley moral, el bien no existe. Y si el bien no existe, tampoco el mal existe. ¿Cuál es entonces tu pregunta? Hubo un silencio llamativo que se rompió cuando él dijo un poco avergonzado, ¿qué le estaba preguntando? Ahí está el problema. O sea, es fácil escuchar definiciones, es fácil discutir, pero ok, si tú me vas a definir el mal, defíneme el bien. ¿Y cuál será tu base? El ruso escritor conocido Fyodor Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo es permisible. No solamente es que no solamente que no hay una respuesta para la base moral del bien y el mal, es que no hay una moralidad. O sea, ¿cuál es mi límite? ¿Cuál es la regla por la cual yo voy a vivir? ¿Cuál es el estándar? Imagínense que aquí cada uno de nosotros tuviera su propio estándar moral. Imagínense que alguno de nosotros tenga arma de fuego. ¿Qué puede impedir a Omar que esté en desacuerdo conmigo y me pegue un tiro? O sea, porque es relativo. De hecho, muchas de las crisis que han pasado en otros países, piensen en el Holocausto, ellos pensaban, los alemanes que maltrataron a los judíos, que hicieron lo correcto porque hicieron lo que decía la ley. Sin embargo, hay una base moral por encima de ellos sobre la cual fueron juzgados después. Entonces, tiene que haber una ley moral que esté por encima de nosotros, algo trascendente. Ahora, una excusa que han usado algunos ateos es decir que la religión es el problema de todos los males. Y Sharon Dix menciona en su libro, ¿Por qué Dios, el mal y el sufrimiento?, lo siguiente. 3,000 personas han muerto en bombardeos o tiroteos a lo largo de los 25 años de terrorismo en Irlanda del Norte, causados por la tensión entre protestantes y católicos. Durante las cruzadas, cientos de miles murieron como resultado de la guerra santa entre cristianos y musulmanes. Durante la reforma cristiana, ambos bandos llevaron a sus opositores a la hoguera. El sistema de castas hindú ha condenado a un 16% de su población a una vida de pobreza por ser de la casta más baja. En el mundo islámico, la ley sharia refrena a los derechos y la dignidad de la mujer. Y todos los días recibimos noticias de la destrucción y la muerte causada por los extremistas islámicos suicidas. ¿Y qué hay de los numerosos informes de abusos físicos y sexuales de niños por parte de sacerdotes? ¿Qué hay de las historias de curas que predican moral desde el púlpito y después tienen aventura o roban de las ofrendas? O sea, y eso suena bastante bien. Mira la excusa que presenta contra la religión. Pero la autora sigue diciendo, ¿por qué atribuimos la causa del sufrimiento a la religión, pero no a otras categorías? Las bombas de hidrógeno que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki mataron a cientos de miles y dejaron a un mayor con defectos, quemaduras y enfermedades por la radiación. El desastre nuclear de Chernobyl mató directamente a 31 personas.
Pero el número de muertes relacionadas con el cáncer prematuro podría ascender a muchos más. La amenaza de una guerra nuclear continúa creando tensión entre Irán e Israel y la crisis de los misiles cubanos tuvo a Oriente y Occidente al borde de una guerra que podría haber aniquilado millones de personas. Y aún así, nunca se oye la objeción de que la ciencia causa tanto sufrimiento. Del mismo modo, la política ha sido responsable del sufrimiento de muchos. El nazismo en Alemania y el comunismo en Rusia, que llegó al bloque oriental y a China, se caracterizaron por la tortura y las ejecuciones, por no hablar de los campos brutales de trabajo y la desmembración de tantas familias. Entre 11 a 14 millones de personas, incluyendo los 6 millones de judíos, murieron en el holocausto de Hitler, sin hablar de los muchos que perdieron la vida en el campo de batalla. Bajo Stalin murieron al menos 3 millones de personas y posiblemente hasta 20 millones. Se dice que en la China de Mao llegaron a morir 50 millones y unos 2 millones en los campos de muerte de Camboya bajo Pol Pot. O sea, es fácil hablar que la religión es el problema. Pero mira, aquí también tenemos temas de ciencia. Aquí tenemos también temas políticos. El problema es el corazón humano, al final de cuentas. Pero fíjense cómo pueden ser desbalanceados o injustos los comentarios que personas hacen sobre la religión. Entonces, nuevamente, el ateísmo no tiene una base para definir el bien y, por lo tanto, su base del mal tampoco hace sentido. Ahora, ¿qué del hinduismo? Donde hay 800 millones de hindúes en el mundo. En términos generales, los hindúes adoran a muchos dioses finitos, que es el hinduismo politeísta, o a un dios infinito, que es el hinduismo panteísta, derivado de pan, todo, teos, Dios, o una combinación de ambos. ¿Cómo el hinduismo responde al tema del mal y el sufrimiento? En la forma politeísta del hinduismo, el bien y el mal que nos encontramos en la vida es el resultado de la continua batalla entre más de 330 millones de dioses, algunos buenos y algunos malos. Y en la forma panteísta, el bien y el mal pertenecen al nivel inferior del mundo físico de la ilusión y debemos trascender para llegar a una realidad espiritual superior conocida como el Brahman, que está más allá del bien y del mal. Básicamente, el dolor y el sufrimiento es una ilusión. Y eso suena muy bonito. Hasta que te ponen una inyección o te choca un carro, o tenemos que sufrir el dolor de la muerte de un ser querido. Recuerdo que estaba en casa de algo familiar hace unos meses atrás y creo que la mamá tenía esa cosmovisión al niño, y veía al niño llorando por un golpe que se había dado. Controla tu mente, que eso está en tu mente. Por favor, ¿cuántos sabemos que eso no es una realidad? ¿Cuál es el problema del hinduismo? Si el mal no es real, entonces ¿por qué parece gritarnos tan alto desde nuestras calles, escuelas, pantallas de televisión en nuestras casas? Si el mal es ilusorio, entonces ¿por qué le ponemos seguro a la puerta de nuestro hogar en las noches? ¿Es realmente posible vivir como si no hubiera diferencia entre el amor y el asesinato, la generosidad y el robo, la enfermedad y la salud? Francis Schaeffer decía, si un sistema de creencias es verdad, entonces también es completamente viable para cualquiera, en cualquier cultura, en cualquier grupo demográfico, en cualquier momento de la historia. Si en algún momento tenemos que ignorar nuestra creencia para continuar viviendo, entonces la verdad de esa creencia queda entredicho. Ahí nos damos cuenta. Nosotros tenemos que ver si lo que creemos o lo que nuestros hijos oyen en las escuelas o lo que nos hablan nuestros amigos, si es coherente para poder vivir la vida de esa manera. ¿Y qué del budismo? El budismo surgió del hinduismo y de un deseo de reconocer que el mal era real. Buda, el iluminado, nació como un príncipe Siddhartha Gautama, entre 624 y 563 a.C. en el actual Nepal. Como parte de una rica familia y con un padre protector, llegó una vida consentida dentro de los fines del palacio. Como adulto, finalmente se aventuró a salir y quedó impactado por la enfermedad y la muerte que encontró. A la edad de 29 años, con mucho pesar en el corazón, y el desilusionado príncipe dejó a su esposa y a su hijo pequeño para vagar por las llanuras de la India Oriental en búsqueda de la verdad. Y se dice que alcanzó la iluminación 7 años después. Gautama Buda se da cuenta que el hinduismo no es real. No, que el sufrimiento es real. Y él lo que hace es que en el momento que nace su hijo, él se va por el mundo a buscar la respuesta. ¿Cómo elimino el sufrimiento de mi vida? 2 meses más tarde, después que tenía 7 años caminando, ofreció su primer sermón y le presentó al mundo 4 verdades nobles que habrían de cambiar la historia de toda Asia. Primero, la vida está llena de aflicción y sufrimiento en todo momento.
2, la causa del sufrimiento es el anhelo, el deseo, el apego que tenemos en el mundo. 3, el sufrimiento se puede superar extinguiendo ese deseo. 4, el deseo se puede extinguir por medio del camino óctuple, que implica ejercicios emocionales, mentales y físicos. Los avances en este camino al final conducen al nirvana, que básicamente el nirvana es un nivel de estado de iluminación donde tú has cesado de todos los deseos, te desapegas del mundo, te libera del ciclo de nacimiento y la reencarnación. Ahora, lo contraproducente de esto es que Buda reconoce, Gautama, que el sufrimiento es constante en el mundo. Bueno, Mark Twain decía que la vida es un sufrimiento tras otro, y lo sabemos, un problema tras otro. 2 semanas no pasan sin que no haya un problema. Pero él decide, o él encuentra la conclusión de que están nuestros deseos, en que yo amo a mis seres queridos, mi familia, las cosas que yo amo, y por lo tanto yo lo que debo hacer es eliminar los deseos. Pero la contradicción aquí es que él tiene un deseo para eliminar los deseos. O sea, eso mismo contradice lo que él está buscando. El budismo reconoce el mal, pero la solución que ofrece no es enfrentarse, sino desapagarse de él. El estado final de nirvana es aquel en que el individuo se extingue junto con sus deseos. Y Sharon Dirks dice lo que le mencionaba ahora. El budismo reconoce la realidad del mal y el sufrimiento, pero la solución que propone es problemática, ya que el objetivo que persigue es contradictorio. Extinguir el deseo es en sí un deseo, por lo tanto, ¿por qué desearías eliminarlo? Hoy en día tenemos, aunque quizás no lo vemos constantemente, pero mucha influencia de la línea budista, en películas, en actores, y debemos estar atentos porque nuestros hijos ven esos ejemplos. Se ve hasta muy bonito en la televisión, un tipo meditando con un libro en la mano, y cuando nuestros hijos vengan con esas preguntas, debemos saberle contestar lo básico de esas creencias. ¿A dónde lleva esa lógica o ese sentido de vida? Os Guinness menciona sobre el budismo como respuesta al problema del mal. Como hemos visto, en la visión budista simplemente no hay remedio para el sufrimiento en este punto. Tampoco hay ninguna esperanza en un mundo venidero sin sufrimiento. No hay siquiera esperanza de que tú y yo podamos vivir alguna vez libre de sufrimiento. Y finalmente, el tú o el yo no existen. Solo existe la nobleza de la compasión de los iluminados en su camino hacia la liberación de la extinción. Fíjense lo incoherente de esta cosmovisión. Ahora, ¿qué tal el Islam? Que es la segunda religión más grande que existe. El Islam es una religión monoteísta, de un solo Dios, que cree en un único Dios que lo abarca todo. Islam significa sumisión y hay más de 1.500 millones de musulmanes, un quinto de la población mundial. Su fundador Mahoma nació 570 años después de Cristo, quien recibió una serie de visiones durante 15 años. Después de su muerte, 632 años después de Cristo, las visiones se registraron en el Corán. ¿Cómo el Islam responde al problema del mal? Los seres humanos han sido creados para adorar a Dios, pero Satanás y sus propios deseos lo tienden a extraviarse. Todo lo que sucede, tanto bueno como malo, se considera la voluntad de Alá. Y la respuesta apropiada al sufrimiento en el Islam es aceptar la voluntad de Dios. Se hemos visto básicamente, yo sé que bien rápido, 4 cosmovisiones y cómo ven el tema del sufrimiento y el dolor. Ahora vamos a ver la nuestra, la del cristianismo. El cristianismo enfrenta el problema del mal directamente. Es el único sistema de creencias en el que el mal es un problema como tal, porque el cristianismo no niega la existencia de Dios como lo hacen los ateos, ni niega la existencia del mal como lo hacen los panteístas, ni niega el poder del único Dios supremo como los politeístas, ni acepta la voluntad de Dios como los musulmanes. Más bien, los cristianos sostienen que existe un Dios que es totalmente bueno, lleno de amor y lleno de poder, pero que el mal también existe. ¿Por qué existe el sufrimiento y dolor en este mundo? Génesis 3:16 nos dice, y al hombre le dijo, Dios hablando a Adán, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. La razón por la que el mundo está como está hoy en día es por ese pecado, es por esa desobediencia de Adán. De hecho, yo siempre he pensado que las primeras 2 personas que quiero ver en el cielo cuando yo llegue, al Señor Jesús obviamente primero, y después a Adán, y decirle, mi hermano, pero no te hizo como clic, era una serpiente que te estaba hablando, o sea, eso no te hizo como, o sea, esa decisión de él nos afectó a todos. Y por eso el mundo está como está. Ahora, yo quisiera entrar en 4 puntos para entrar un poquito más lleno en ese tema del dolor y el sufrimiento. Hay una doctrina que nosotros como cristianos debemos tener presente constantemente y es la doctrina
de la voluntad permisiva de Dios. Porque una pregunta que uno se hace es si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe la maldad? De hecho, si Dios sabía que Adán podía pecar, o sea, ¿por qué lo permite? Oyéndonos más lejos, ¿por qué pone ese árbol para que él tenga la posibilidad de decidir? La Biblia no nos dice claramente, hermanos, por qué Dios permite, o sea, por qué Dios le ha dado, sabiendo que íbamos a pecar, creó el mundo. O sea, no pudiéramos poner ahora, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene el poder de decidir? Pudiéramos especular, como decir, bueno, si vamos a hablar de una creación perfecta, Dios tenía que darle tanto a los ángeles como a los seres humanos la capacidad de tomar decisiones, de decidir con su voluntad, de elegir. Y por lo tanto, en esa perfección y en esa capacidad queda la opción de que tome una decisión contraria al Señor o que entre en la maldad. Es una especulación, pero yo no puedo definirte bíblicamente por qué Dios nos creó de esa manera. Sabemos que los ángeles, sabemos que el enemigo, que Lucifer se rebeló. Sabemos que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Sabemos que Adán tomó una decisión. Y lo interesante, hermanos, es que bíblicamente Adán era diferente a nosotros, en el sentido de que usted y yo nacimos con una inclinación hacia el pecado, nacimos pecadores. Adán no tenía esa inclinación. De hecho, como hablaba con alguien el otro día, nuestro enemigo Satanás es tan fuerte y tan poderoso que hizo caer a un hombre que no tenía inclinación pecaminosa. Eso es lo fuerte de nuestro enemigo. Entonces, Satanás hace tropezar a Adán. Adán toma una decisión y es la de desobedecer al Señor. Es un profundo misterio, pero la Biblia no nos dice claramente por qué Dios ha permitido que la maldad exista. Sabemos que la usa. Sabemos que Dios permite que el enemigo obre. Sabemos que Dios permite el sufrimiento, como oraba el hermano. Pero no sabemos al final por qué. Podemos decir claramente, sí, para la gloria de Dios, estamos claros. Dios se va a glorificar, se está glorificando. Pero realmente no tenemos una respuesta bíblica de por qué lo ha permitido. Si Dios sabía que el mundo sería un lugar de sufrimiento, entonces ¿por qué lo crea? Vince Vital en uno de sus libros menciona un ejemplo interesante y él dice, mira, yo tengo hijos, en el caso mío yo tengo 3 hijos. Yo pude en un momento pensar y decir, este mundo tiene demasiado dolor, demasiado sufrimiento, ¿para qué yo voy a tener hijos? ¿Para qué lo voy a traer a este mundo a sufrir? Pero aún así mi esposo y yo tomamos una decisión y tuvimos los 3 hijos gracias al Señor. Vinieron a un mundo de dolor, pero fuimos parte en ese proceso de que estén aquí. Dios nos dio vida, estamos aquí con un propósito. Dios sabe el mundo que vinimos. De hecho, preguntarnos, ven acá, ¿qué es mejor? ¿Que no estuviéramos creados o estar creados? Y C.S. Lewis en un momento menciona lo siguiente. Debo advertir al lector que no intentaré probar que crear fuera mejor que no crear. Que yo sepa, no existe ninguna escala humana que nos sirva para medir esta complicada cuestión. Se pueden hacer algunas comparaciones entre un estado del ser y otro, pero el intento de comparar el ser y el no ser termina en meras palabras. Para mí sería mejor no existir. ¿En qué sentido? Si yo no existiera, ¿cómo podría sacar provecho de no existir? En resumen, hermanos, estamos en un mundo de dolor que Dios nos ha traído. Y nos ha traído con un propósito. Salió una noticia hace como 4 o 5 meses de un joven, no recuerdo en qué país, que estaba demandando a su padre por traerlo a la vida sin haberle preguntado. Suena loco, pero estaba sonando eso en temas legales. Algo que también tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que el sufrimiento, nosotros estamos acostumbrados a ver el sufrimiento como un problema, como algo malo. De hecho, hay cristianos que piensan que porque son cristianos ya los problemas van a desaparecer de su vida. Y no olvidamos, como oraba el hermano, de que el Señor pasó sufrimiento. El Señor fue varón de dolores. El Señor sufrió aquí en la tierra y nosotros seguimos su ejemplo. Y nosotros no vamos a ser mayor que nuestro Señor, porque un siervo no es mayor que su Señor. Pero piense de esta manera. Un niño de 3 años lo llevan al médico. El doctor viene y lo inyecta. Él comienza a llorar del dolor. Ve que su padre no hace nada. Sigue llorando. Y para cómo ve que el papá saca dinero de la cartera y le paga al doctor para que lo inyecte. Ese niño no entiende lo que está pasando. Él solamente ve que le está doliendo la inyección. Nosotros somos así a veces. O sea, ese niño que aguantó esa inyección lo está el médico cuidando de algo peor que pudiera pasar. Entonces el sufrimiento en la vida del cristiano tiene un propósito que el tema de los ateos no tienen. Ya, el mundo es así, el ADN es lo que es, baila como baila. No, Dios dice que aún este mundo caído que estamos, en medio del dolor, Él lo está usando en su propósito para llevarnos a la imagen de Cristo.
Quizás diríamos, bueno, Señor, si tú me hubieras dejado elegir contigo, el plan de salvación lo haríamos diferente. Claro, lo haríamos diferente. O yo quisiera aprender con el dolor de Omar y no con el mío. Pero a Dios le place que nosotros pasemos por esa escuela. Hay algo en su propósito. El Salmo 119 dice en el versículo 67, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Y el verso 71, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y el verso 75, Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. El sufrimiento, el dolor en momentos es disciplina del Señor para nuestras vidas. Quizás estamos tambaleando, quizás estamos luchando con cosas. El Señor nos pasa por sufrimiento para acercarnos más a Él. Ahora, hermano, algo que debemos tener presente es que el cristiano no es dueño de sí mismo. O sea, realmente todo el mundo es esclavo. O es esclavo del diablo o es esclavo del Señor. Y si somos del Señor, Él nos va a pasar por donde Él tenga que pasarnos para que podamos servirle a Él y agradarle a Él. Romanos 8:29, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. El tema es, hermanos, que nosotros seguimos trayendo esa como visión del mundo de que Dios es mi copiloto, vamos para adelante, todo me va a ir bien. Dios va a hacer con nosotros lo que quiera hacer, hermanos. Y eso va a ser lo mejor para nosotros también. Con el tema de la enfermedad, seguimos viéndolo como un problema. Yo recuerdo en el año 2006, creo que fue, el papá lo diagnosticaron con cáncer, un cáncer terminal. O sea, esos cáncer que, oye, te quedan 12 meses de vida. Y si hace esto, te puede llegar a 18. Y recuerdo que él me llamó y me dijo, oye, me encontraron cáncer. Y yo, que era medio ignorante, le digo, pero eso es peligroso. O sea, es una pregunta estúpida. Y echando para atrás, yo me convertí a los 12 años de edad. Y desde que me convertí comencé a orar por mi papá. Y yo sabía que Dios era tan poderoso para salvarlo. En mi mente humana yo decía, oye, el tipo más complicado, un tipo que tenía todo lo que quería, era exitoso en los negocios, tenía relaciones, tenía dinero. O sea, ¿cómo tú vas a llegar a él, Señor? 20 años después llega el cáncer. Y ese cáncer fue lo único que hizo que mi papá, después de luchar con él 18 meses, cayera de rodillas y le dijera, Señor, sálvame. Entonces, para mí el cáncer fue un regalo. Pero si usted y yo lo vemos como un problema, la enfermedad, como una interrupción en mi camino hacia el placer, entonces estamos equivocados. Que Dios envió el cáncer o lo permitió, sea como sea, en su voluntad permisiva lo permitió para la salvación de mi padre. Entonces fíjense cómo situaciones como esa de sufrimiento y dolor nos traen al Señor. ¿Cuánta gente no hemos conocido nosotros que vinieron al Señor por momentos de dolor y sufrimiento? De hecho, el dolor y sufrimiento, y tú agarras quizás culturas donde hay mucha pobreza, tú ves a veces más fe. En medio del dolor y el sufrimiento, están creyendo en Dios. Entonces el sufrimiento y la enfermedad no necesariamente, hermanos, es un problema. Es algo que Dios usa. No nos gusta nuevamente, pero es algo que Dios usa. C.S. Lewis decía, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Otra consideración que quiero que tengamos presente, hermanos, es que este mundo, así como está, de feo y oscuro y doloroso, es de Dios. Dios fue que lo creó. Dios creó, dice la Biblia, que era todo bueno. Y tú miras, sí, pero pecamos y hay maldición y hay condenación. Sí, pero sigue siendo de Dios el mundo. Y hay un pasaje que uno tiene muy claro constantemente, que el príncipe de este mundo es el diablo. Y claro, es así. Pero Dios sigue siendo el dueño. Este mundo lo creó Dios y es de Él. Y Él está permitiendo las cosas, pero no se le ha ido de sus manos. Juan 1:1-3 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces yo debo recordar en mi momento de dolor y sufrimiento que Dios sigue en control. Que Dios nada se le escapa. Martin Lloyd-Jones decía, este mundo en el que nos encontramos con todas sus contradicciones y todo lo que es tan cierto de Él es el mundo de Dios. Este mundo no es el resultado de un accidente, no es el resultado de una casualidad o algo fortuito, ni tampoco surgió de la interacción de fuerzas ciegas e impersonales. Aunque usted y yo no podamos entender
siempre lo que sucede en el mundo y en nuestras vidas, Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia. Y eso es algo, hermano, que el cristianismo nos da, que fíjense, no lo dio el hinduismo, no lo da el budismo, no lo da el ateísmo. La esperanza no viene solamente a través del Señor en el cristianismo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que Dios está preocupado por este mundo. La esencia del mensaje cristiano es que Dios no ha abandonado este mundo a pesar de todo lo que es verdad de nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no es solamente un mensaje de salvación y recordatorio de salvación. Es un mensaje que nos recuerda que Dios está atento a su creación. Y Él tiene sus tiempos. Y Él tiene su plan. Y hay como un reloj, cronómetro, tocando, tic-tac, tic-tac, que la hora viene cuando Él va a volver, hermano. Así como decía el hermano, que esto se va a acabar. Que ya no va a haber sufrimiento ni dolor, que tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el milagro más importante que nosotros tenemos en la Biblia, es la encarnación. De hecho, alguien decía el otro día, creo que era criticando a un ateo, el ateo decía, no, porque yo no creo en el nacimiento virginal de María. ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo, yo no creo en eso? Y el tipo le contestaba, pero tú crees en un mundo creado de la nada. Entonces tú estás hablando de también una creación virginal, por así decirlo. Hermano, la encarnación de Cristo es un mensaje para nosotros el sufrimiento también. Nuestro Señor no está alejado, no está lejano. Él vino y se hizo hombre, se hizo bebé, pasó la vida que pasó aquí, sufrió, tuvo traición de amigos, enfrentó todo lo que usted y yo enfrentamos. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede apiadarse de nosotros, que fue tentado en todo y no pecó. Nosotros tenemos un Señor y un hermano mayor que sufrió más de lo que nosotros vamos a sufrir. Y Él nos acompaña en el sufrimiento. Tenemos a alguien que se apiada de nosotros. Es increíble pensar el hecho que el Dios Santo, creador del universo, vino aquí y se hizo pecado por nosotros. No pecó, se hizo pecado por nosotros. Y eso también es algo que nos motiva a nosotros como cristianos, porque sabemos que nuestro Señor la pasó difícil, sufrió, aguantó en la cruz por nuestro pecado la separación de Dios Padre. Por eso Michael Bruce decía, en cada punzada que desgarra el corazón, el varón de dolores tiene participación. Nuestro Señor sabe lo que es sufrir. Nuestro Señor se humilló y sufrió por nosotros. Y una última consideración, hermanos, es que el plan de Dios para este mundo es seguro y será realizado a pesar de todo lo que sea cierto de este mundo. Como decía un autor, el Hijo de Dios vino al mundo a pesar del diablo, del infierno y de la humanidad. Y continúa operando a pesar de ellos y vendrá nuevamente a pesar de ellos. Y yo traigo estas consideraciones porque uno ve el mundo muy oscuro ahora mismo. Cada vez estamos peor, cada vez la maldad está aumentando. Cada vez nos hacemos más, como se hace más reales esa pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Pero no olvidemos que Dios está en control y que el mundo sigue en sus manos. Y aún el dolor y el sufrimiento, Él está en control. Romanos 8:20, nuestra esperanza, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Tenemos una esperanza y que este mundo como lo conocemos, de dolor y sufrimiento, va a acabar. Tenemos una esperanza de que nuestro Señor va a venir de nuevo y va a reinar para siempre, sin maldad, sin pecado en el medio. Tenemos una esperanza que vamos a estar con nuestros seres queridos que han partido con el Señor. ¿Qué otra cosmovisión nos da esa esperanza, hermanos? Como yo preguntaba el otro día, o sea, si Dios no existe, entonces, ¿qué me para a mí de yo tirarme del puente? Cuando la cosa no me va bien o cuando murió mi padre. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Quizás todos los que estamos aquí somos jóvenes y trabajamos, pero llegará un día en que no nos vamos a poder levantar en la mañana para ir a trabajar, ya nuestro cuerpo no va a responder igual. Nuestras habilidades van a disminuir. Y entonces, ¿cuál será la motivación de vivir? O quizá nuestra pareja no esté, o quizá nuestros hijos se vayan. Si nuestro sentido de vida no está por encima de nosotros y anclado en Dios, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, quiero ver el tema del sufrimiento, quiero ver el sentido de la vida, yo tengo que ver lo que me dicen las propuestas que hay. Solamente el cristianismo es coherente.
Por último, la respuesta al problema del mal no se encuentra en una teoría, en un argumento o una filosofía. La respuesta al problema del mal se encuentra en una persona, Jesús. Jesús vino, vivió la vida que no podíamos vivir, murió por causa de nuestros pecados y hoy día nos extiende salvación y vida eterna a través de Él. El sufrimiento es un tema, hermano, que vamos a seguir, obviamente, enfrentando mientras estemos aquí. Y la respuesta de nosotros no es huirle. Y la respuesta tampoco es, cuando viene alguien con dolor, ¿verdad? Decirle, no, oye, mira, está pasando esto, mi hijo tuvo un accidente. Ah, no, eso es para la gloria de Dios. O sea, espérate, yo recuerdo cuando murió mi papá, que se me acercó un pastor y me dijo, mira, es que Dios te está formando en ti, que yo, hermano, ahora mismo, honestamente, no es eso lo que quiero escuchar. O sea, tenemos que tener cuidado con el tema del dolor. Como decíamos ahorita, alguien puede venir, es diferente como alguien que no está sufriendo el cáncer, o un médico ve el cáncer, y otro como el que lo está sufriendo. Entonces, la verdad, debemos hacerla en amor, debemos estar sensibles con la persona que se nos acerca. Si una persona no cristiana viene y nos viene a hablar de que está en un momento difícil, la idea no es aplastarla con el cristianismo, es identificarnos con esa persona, acompañarla en el dolor y llevarla a la verdad del Evangelio, caminando con ella. Entonces, mi consejo para ustedes como padres es tratar de llevar a nuestros hijos en temas como este a la lógica de la conclusión que nos llevaría si tenemos esas creencias. Como vemos, el ateísmo no tiene explicación del bien. Entonces, ahí se cae el tema de la explicación del mal. El hinduismo me dice a mí que el dolor y el sufrimiento es una ilusión, cuando usted y yo sabemos que nos duele y lo sufrimos. El budismo me dice a mí que yo tengo que sacarme todo deseo, pero eso es un deseo en sí mismo. El Islam me dice, yo me someto a la voluntad de Dios, no cuestiono nada, eso es lo que hay. No, el Dios de la Biblia sabe, envió a su hijo, su único hijo sufrió por mí, me escucha, me ama, es mi padre y me da sentido en medio del dolor. Yo sé que esto es algo rápido y con esto terminamos, pero queremos abrir el espacio a preguntas y respuestas entonces.